Hombres y mujeres del mundo, una vez más quiero conversar a través de ustedes y de este programa con el señor presidente de la República, el presidente Luis Abinader. Es un conversatorio donde busco que cada ministro de su gabinete pueda tener intercambios directos con el pueblo. Que sean ellos quienes tomen por turno, por capítulo, si se quiere, para poder informar y decir al pueblo todo su plan de nación en cada área y poder señalarle al pueblo cómo va, si se está cumpliendo o no, si existe o no ese plan de nación. Por ejemplo, si hablamos del Ministerio de Educación, un ministerio que es una columna vertebral para el desarrollo integral de una nación. El ministro debe decirle al pueblo en qué consiste su programa, qué es lo que tienen ya elaborado, cómo lo han planificado y cómo han ido dando respuesta a cada sujeto y a cada elemento esencial para el desarrollo de la educación y que puede esa educación motivar, aglutinar en particular a las grandes mayorías de nuestro pueblo, o sea, los hijos de los capitalistas, de los empresarios que quieran mandar sus hijos a la escuela pública, de los trabajadores, de los campesinos, del hombre común, sencillo y llano, de aquel que no tiene con qué pagar una educación privada, porque en verdad la educación privada no es la esencia, sino la educación pública, la que proviene por las direcciones y guía del Estado a través de un gobierno, que representa la parte ejecutiva del Estado. Lo primero es ver si se cuenta con la legislación moderna necesaria para poner en movimiento todo un laboratorio que lleve consigo la integración de los hijos del pueblo y las hijas de esta nación. Veamos nosotros, cuenta el Ministerio de Educación con la enseñanza desde lo que es la instancia infantil para los niños después que tienen 45 días de nacido. Podría decirse que eso no incumbe al Ministerio de Educación, pero fíjense que sí, porque tiene que irse preocupando de cómo vamos formando, esculpiendo a nuestros niños y niñas, desde que tienen más de 5, que ya tienen 46 días de nacido. Eso permite saber si el material humano con que se cuenta está debida y altamente capacitado y preparado, y al mismo tiempo si se cuenta con médicos y enfermeras adscritos a cada escuela pública que guarda relación con las estancias infantiles, porque eso tiene que estar totalmente sincronizado, aunque la más de las veces se pasa a otra dependencia del Estado, que no debe de ser así de mi forma de pensar. Esa estancia infantil tiene que ver con la alimentación, cómo enseñarle a gatear, cómo irle enseñando a mover sus extremidades superiores e inferiores, las piernas, los brazos, cómo pueden ir articulando palabras hasta aprender ya a los 5 años a leer y a escribir y que salgan de la estancia infantil con una determinada base. Y por tanto, ¿cómo marcha la escuela primaria? Allí donde empezamos a dar esos pasos ya del razonamiento, de cómo pensar, de cómo discernir. Si contamos con ese material humano que está llamado a guiarlo, a irle enseñando a conocer cómo es el razonamiento, lo bueno, lo malo, qué puntos deben de ir conociendo desde la historia de su pueblo, hasta los elementos primordiales de cómo aprender a hablar, cómo aprender a escribir, y así sucesivamente hasta que se llega al bachillerato, ya tener un concepto claro y una basamenta para poder asimilar la geometría, el álgebra, la trigonometría, la química, la física y todas las demás disciplinas del saber humano.
Nos gustaría saber del ministro de Educación cómo marcha eso. Si esos profesores están siendo capacitados y hay una reingeniería en el conocimiento, en la formación, en el trato del maestro con los alumnos, cómo guiarlo, cómo enseñarle a comportarse en la escuela, cómo marcha la disciplina allí en el curso, en el comportamiento con los demás compañeros y compañeras. Si en esas escuelas hay campos deportivos, si hay un campo, por ejemplo, para el deporte que tiene primacía, que es el béisbol, y hoy en día lo que está significando el basquetbol, el fútbol y otros deportes que laten en las intenciones y en el deseo de una criatura. Todo eso tiene que estar acompañado de esa formación del material humano. Si esos profesores cuentan con el laboratorio, con la tecnología, si tienen acceso al internet, a todo el mundo de la alta tecnología, y si ya tienen un conocimiento para hacer uso de la herramienta de la inteligencia artificial, si se les enseña cómo buscar, cómo investigar y al mismo tiempo cómo transmitírselo a esos niños y adolescentes y jóvenes de nuestro país. Y dando ya otra escala, el Estado tiene que tener los ojos avisores o el ojo avisor en lo que guarda relación con la enseñanza superior, con nuestras universidades, públicas o privadas. Máxime lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si allí se tiene el presupuesto necesario, si se cuenta con el dinero para darle soporte al ascenso económico y la estabilidad económica de los profesores, al igual que los de la primaria, del bachillerato. Pero tienen que decirle al pueblo, tienen que hablar con el pueblo de forma periódica, cada 3 meses, y decirle cómo va ese plan de nación aplicándose, ejecutándose para bien de todo. Pero si el ministro no habla, si el ministro no tiene una interrelación con el pueblo, ese pueblo ignora y el pueblo no se apasiona por buscar respuesta y por tanto no toma conciencia del valor, del simbolismo, de cómo educar y formar a un pueblo. Aquellos países donde se le da la gran primacía, la gran inversión, la gran formación, la gran instrucción al material humano de profesores y de asistentes, y que cuenten todos en las escuelas con la asistencia médica que lo pueda asistir permanente y constantemente, incluyendo aquellos que están en el área de la psiquiatría, como los psicólogos. Eso es importante para irle dando seguimiento al comportamiento, porque hay hijos que son huérfanos, hay niños que vieron sus padres divorciarse y son elementos que afectan, o hay criaturas que viven en hogares donde escasamente tienen migaja para comer y llegan a la escuela sin alimentación alguna. Entonces necesitan un tratamiento, un seguimiento psíquico para provocar una estabilidad anímica. Es decir, el Ministerio de Educación tiene que tener funcionarios que hablen con el pueblo, que le dé seguimiento al comportamiento del personal, del material humano que integra todo el ministerio, desde el que barre, desde el mensajero, profesor y aquellos asesores que deben de ser adscritos a cada escuela pública. Si se cuenta con los pizarrones, los pupitres necesarios, con las computadoras, si allí también existen todos los medios de la tecnología requerida hoy para ir formando desde una pequeña hasta la avanzada edad de nuestros hijos e hijas. Después tendríamos el caso del ministro del Ministerio de Salud Pública. Es otro ministerio importantísimo, al igual que la educación, porque es el que tiene que velar por la salud integral de todo ser humano. No importa la edad, no importa el estatus económico, no importa el estado social, porque en nuestra época, ricos de la clase media y pobre, todos íbamos a la escuela, el de piel morena, el de piel blanca, el jabao, aquel
tenía hasta aspecto indígena para la época en que estudiamos, donde existía una igualdad, un respeto y un amor, donde no se sentía la división de clase social, porque todos nos comportábamos como hermanos y aprendíamos el concepto de la amistad, de la solidaridad y de la lealtad entre todos los estudiantes del curso y de la escuela pública. A su vez, si esos profesores tienen una reingeniería permanente de enseñanza y el conocimiento, si van a la par de la tecnología, si van a la par del desarrollo digital, si van a la par del desarrollo tecnológico, si cuentan con los laboratorios para las clases de química, los laboratorios para la clase de anatomía, para la biología, para todos los laboratorios también que se requieren para las consultas y para todo lo que tiene que guardar relación de que tengo que buscar respuesta a lo que es la química, la física, para que nuestros hijos mañana salgan bien preparados del bachillerato y puedan elegir la carrera que más necesita el pueblo dominicano para dar respuesta a sus exigencias y al desarrollo integral y connatural en el orden económico y técnico que debe de ir teniéndose en la educación. Entonces tenemos que contar con internet, tenemos que contar con computadoras, tenemos que contar también con todas las herramientas que nos permitan llevar el razonamiento ligado a la práctica. Esa práctica es necesaria a través de los laboratorios, pero si se practica la política del razonamiento y poniendo al debate, no para crear rivalidades estériles entre los estudiantes y verse como enemigos, sino que sean amamantadores de que surjan, afloren criterios definidos y razonamiento de respuesta en busca de respuesta convertida en conclusiones, enseñarle al debate, enseñarle a discutir, enseñarle a razonar y buscar, por tanto, el porqué de cada sujeto, de cada elemento, de cada dispositivo. Cuando salgan y lleguen a la universidad, ya serán jóvenes formados y van con conciencia de comprender el nivel universitario, la razón de ser. Pero a su vez, tiene que hablar del ministro de Educación, de la política de politécnicos y en la salud. Eso va a influir porque una mente sana, una mente estable va a permitir ese desarrollo. Pero a su vez el ministro de Salud tiene que tener en cuenta y informarle al pueblo de lo que son las respuestas y las medidas a tomar a las enfermedades preventivas, aquellas que se presentan cotidianamente, desde una tos a una fiebre o a un dolor que uno tenga, que esa criatura, ese joven, ese adolescente, sepa que alguien está ahí para irlo fiscalizando, irlo observando. Observar bien de todo lo que le estoy hablando, pero tienen que decirle a ellos que el Ministerio de Salud tiene policlínicas. ¿Y dónde están las policlínicas? Allí, con los médicos necesarios, con las camas necesarias, con los medicamentos necesarios, aquellos medicamentos perentorios. Pero el ministro de Salud no habla con el pueblo, el ministro de Educación no habla con el pueblo, no discute con el pueblo, no tiene un cruce de intercomunicación permanente y constante con el pueblo. Por eso el pueblo ignora toda la política de educación, ignora toda la política de salud. No es solo decir, no es solo inaugurar, no solo es construir un edificio para escuela o para un hospital o policlínica. Tenemos que tener dispensarios médicos que puedan atender las enfermedades primarias, esas enfermedades que no son diabólicas. Pero a su vez en los hospitales tenemos que contar con buenos especialistas para el cáncer, para todo tipo de enfermedades que puedan presentarse, desde la más simple hasta la más compleja, y que no cueste un solo centavo, ni la atención,
ni los servicios, ni el medicamento, porque esas son responsabilidades del Estado y por tanto que el gobierno de turno tiene que poner en ejecución. No me estoy refiriendo solo a este gobierno, sino lo que no hicieron otros gobiernos, que no lo hicieron a cabalidad, y aquellos que puedan venir mañana tengan conciencia y una obligación y responsabilidad en la búsqueda de esa respuesta. Yo sé que no te hablan de eso, pero tengo que compartirlo contigo. Fíjate, el ministro de Obra Pública es una figura extraordinaria, porque el ministro de Obra Pública es quien tiene que estar atento a todo el desarrollo de la construcción de carreteras, de caminos vecinales en el país, cual que sea. En nuestro país, por lo mismo. Y ese ministro tiene que ver qué carretera debe construirse, cuál es el presupuesto. Y el pueblo tiene que tener cabal conocimiento del presupuesto. ¿Cómo fue la compañía? ¿Cuál es la compañía constructora? ¿Cómo ganó esa licitación? ¿En qué consiste el presupuesto y debe de anunciarse? Y si mañana tiene que variar por una inflación, que suban los precios de los productos de construcción, tiene entonces que informarse y mantenerse informado el pueblo de la variante en el presupuesto de la construcción de una carretera o de un camino vecinal. Y cómo darle mantenimiento permanente, constante y sucesivo en el tiempo a esa carretera o camino vecinal. Por otra parte, los ayuntamientos tienen que hablarle al pueblo para saber cómo están las calles, cómo está todo lo que va y se necesita en las infraestructuras por donde transitan. Pero si vuelvo al Ministerio de Obra Pública, tiene que tener cabal conocimiento de los miles y miles de vehículos que transitan por una carretera o por un camino vecinal y ver la anchura, ver el espesor del asfalto, ver la durabilidad de esa carretera que debe de tener un tiempo que sea prudente, de lo que es la estabilidad y que no tenga que ser engañado el ministerio por ninguna empresa constructora, ni por ningún ingeniero, ni por ningún contratista, porque el pueblo es quien se perjudica, porque es el dinero del pueblo. Si queremos luchar contra la corrupción, tiene que haber un diálogo de los ministros, no solo del presidente, sino de cada responsable, porque el ministro actúa como un mini presidente, porque él es el jefe, es el que dirige, es el que tiene el control del presupuesto, es el que designa, es el quien paga todo un personal, y no pensar en respuestas políticas de dar botella y sacrificando el presupuesto, que no vea el pueblo los resultados y las respuestas necesarias. Entonces el ministro de Obra Pública tiene que estar atento, junto por ejemplo con el INDI, a las presas que se hagan, al cauce de los ríos, no solo medio ambiente, entra el Ministerio de Obra Pública, entra el INDI, todos tienen que trabajar en conjunto y todos deben de participar hasta de forma simultánea ante el pueblo para explicarle el valor de una presa, el valor de un río, el valor de la montaña, desde medio ambiente, obras públicas y otros ministerios también que son colaterales o simultáneos en las respuestas que se busca al medio ambiente, en la protección de los bosques, en la protección de los ríos, en la protección del mar, en la protección de las playas. Y para eso se necesita un accionar en conjunto de determinados ministerios. Observa bien, ese ministro de Obra Pública tiene una responsabilidad, quien sea, porque es el ministerio, no una persona, para darle seguimiento a todos esos proyectos que son vitales para la estabilidad y el desarrollo de toda nación del mundo. Si nosotros seguimos buscando los ministerios, entonces llegamos al Ministerio de Agricultura, el que tiene que ver con mantener la tierra productiva, ver cada pulgada de tierra que sea fértil y aquellas que no sean fértiles, ver por qué no están pariendo, por qué no la ponemos a parir y decirle al pueblo entonces cuáles aquellas tierras están baldías,
cuáles tierras no están en producción y ver entonces los campesinos, aquellos que están en las ciudades que emigraron, que puedan retornar. Pero para eso necesitamos la integración del Ministerio de Obra Pública, la integración del Ministerio de Salud, la integración del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en cada poblado tiene que haber, o en cada sección o paraje tiene que haber una escuela, llegando hasta el nivel de la primaria. Y ya cuando va creciendo, llegue entonces al nivel de la secundaria, para que no tengan que emigrar y que los padres no se vuelvan locos porque no tienen con qué pagar el pasaje para ir desde un campo a la ciudad o al municipio correspondiente. Y ese ministro tiene que estar atento hacia en esa escuela o en lo que sea, tienen todo lo que he dicho, pero tenemos que tenerlo a ellos para que se vayan enamorando a través del Ministerio de Educación, de la tierra, del medio ambiente, y que desde muy pequeños se vayan enamorando para el día que vayan a elegir su carrera, y desde que lleguen al bachillerato se conviertan en guías, en orientadores, en asesores, en motivadores de la integración del campo, de la sección, del paraje. Todo eso se abarca. Y esas escuelas tienen que contar también con un buen profesorado, unido aquí al Ministerio de Agricultura, donde los agrónomos, veterinarios de agricultura vayan a la educación, a las escuelas, de cuando en cuando a dar conferencias y hablarle a la comunidad de cómo integrar a los campesinos para que puedan entonces compartir. Pero ese Ministerio de Agricultura tiene que saber que tiene que abastecer a los campesinos, a los agricultores, no solo de la tierra, sino también de la semilla de los productos, arroz, habichuela, cualquier sea su naturaleza, maíz, sorgo, de esas semillas a un precio barato, o el Estado abastecerlo de forma gratuita, pero llegando a los fertilizantes, y el ministro de Agricultura hablarle, y sus técnicos hablarle al pueblo, y decirle que tienen abastecimiento de todos los fertilizantes, del veneno, de todo lo que es necesario, y de los equipos para poder arar la tierra, para ponerla totalmente apta para ser sembrada, al igual que la recolección de los productos, contar con todo lo que es la trilladora, los tractores, todo. Y entonces el Estado, a través del gobierno y el gobierno con el Ministerio de Agricultura, poder garantizarle los precios y que el Estado sea su mayor y mejor comprador a precios razonables, justos y equitativos. Ustedes dirán, ¿y por qué él me habla de todo eso? Es porque sé que nadie te lo dice. Solo se va en debates estériles, en herir susceptibilidades, en decir que alguien es bueno o que alguien es malo. No, el pueblo lo que quiere es que lo eduquen, lo concienticen, le hablen de cómo poner en práctica y en movimiento y obtener sus derechos legítimos, protegidos y avalados por la Constitución. Es injusto que no me digan a mí cómo voy a sembrar, con qué voy a contar. Pero no solo eso, que el Ministerio de Agricultura tiene que caminar a la par con el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Porque producimos piña. Y no tenemos solo que depender del sector privado, sino que el Estado a través del gobierno y Hacienda deben de ir pariendo las industrias que me transformen la piña. Yo puedo coger de la cáscara de la piña y hacer una diversidad como materia prima. Puedo hacer desde la escoba, puedo hacer perfume de la piña, puedo hacer jugo de la piña. Y eso no significa que el Estado no tenga determinadas alianzas con el sector privado, pero el Estado en esa inversión que tenga la mayoría, un 51% por lo menos, donde sea el que guíe el Consejo de administración conjunta y concomitantemente con el sector privado, porque hay un sector privado también imbuido de grandes deseos y de buena fe de cooperar y de aportar al pueblo. Fíjate cómo solo nosotros hemos hablado. Tú me dirás a mí, ¿qué hago con el arroz? Solo es comérmelo. No, del arroz puedo hacer hasta perfume.
Del arroz puedo hacer un sinnúmero de productos que el arroz me sirve como materia prima y puedo parir industria y la industria va a provocar mano de obra y va a provocar la contratación de un material profesional, de un material técnico y vamos entonces a competir con el sector privado con productos de igual o mejor calidad. Esto diversificar la producción y parir industria por toda parte que den respuesta a la transformación de esa materia prima. Podemos tener en salud pública, tiene que decirle el ministro que podemos nosotros desarrollar la industria de la medicina, poder nosotros fabricar medicamentos necesarios, los más necesarios y pertinentes, con la asistencia de otras naciones, con técnicos de Alemania, con técnicos de Francia, con técnicos de México, de Argentina, donde haya tenido la industria de la medicina un desarrollo en esos países y tengan un material humano alto. El intercambio entre las naciones, desde el punto de vista y a nivel diplomático, llevarlo a poder asimilar, a poder obtener ventajas y beneficios con ese intercambio de las ideas, del conocimiento. Y así te podría seguir hablando de otros ministerios, pero lo esencial es que se busque que ellos hablen con el pueblo cada 3 meses por lo menos y poderle decir al pueblo cómo marcha ese programa. Y muchas veces se van a encontrar que ese programa que tienen por 1 año, por 2 años, ya lo van revisando cada 3 meses y lo van compartiendo y distribuyendo de forma trimestral y se van a dar cuenta que con los asesores, sus técnicos internos, ya los 2 meses lo han cumplido y se ven en la obligación de entonces reestructurar su programa ya con 1 mes de antelación a los 3 meses y cuando vienen a ver aquello ha sido un resultado extraordinario para bien y entonces afloran todo lo que es los medios de la alimentación, los medios de la salud y nos va a salir más barato porque tendremos que buscar menos divisa extranjera, menos dólares, menos euros que la moneda de la Unión Europea, menos rublo que es la moneda de Rusia, menos yen que es la moneda de China que muchas veces tenemos que comprar o de la India que le compramos medicamentos porque esos productos los podemos vender fuera y nos llega la divisa del extranjero y la que es necesaria. Tenemos que alimentarnos de entusiasmo. Queremos luchar contra la corrupción. La mayor respuesta es hablar con el pueblo y que el pueblo tome conciencia. Saber cada ministro que quien es su soberano no es en sí el poder ejecutivo, no es un congreso, es el pueblo. No es un presidente, no es aquel, es el pueblo, el soberano, es el quien te dirige, es el quien te requiere, es el quien te reclama. Con el presidente lo que se busca es poner en ejecución el programa, los planes de nación. Pero si tú vives en el corazón del pueblo, hablándole al pueblo y el pueblo conociéndote y descubriendo la honradez y la dignidad de sus funcionarios, de sus empleados, de esa misma forma la corrupción va a ir desapareciendo porque hay un pueblo consciente, hay un pueblo que puede oír, que escucha, pero al mismo tiempo aprende a hablar, aprende a defender sus derechos sacrosantos que tiene y que se recogen en la constitución política de nuestro pueblo. Alimentemos esa política, démosle razón de ser a esa práctica, al intercambio permanente, a la conversación permanente, al diálogo integral entre pueblo y gobierno, gobierno y pueblo. Y un día no muy lejano, vamos a decir, vivimos en un país donde cada centavo del pueblo que llega a las arcas y al erario público vuelve al pueblo en la salud, vuelve al pueblo en la educación, vuelve al pueblo en el desarrollo agrícola, vuelve al pueblo en el desarrollo industrial y eso permitirá que el turismo se desarrolle en todos los puntos de la geografía nacional y podamos tener no solo mañana el este o tener mañana Puerto Plata, sino cada rincón del país donde hay hombres y mujeres totalmente concientizados y con un concepto claro de sus legítimos derechos que están en boga y en práctica. Fíjate cómo hemos hablado hoy.
Ojalá tener yo la bendición del pueblo, que pueda oírme una sola persona y poder divulgar mañana y decirle a otro, vale la pena escuchar o no a ese Quijote del mundo que se llama Julián Cerulle. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.